Okay guys, in today's class number 10, we're checking the desktop and the graphics, the GUI. So let's get started. Class number 10, the desktop and GUI. En esta clase vamos a ver la desktop, vamos a ver también las gráficas. El sistema que usamos para que las personas, los usuarios, puedan ver todo en visual y en gráficas, y nosotros lo hacemos en programación, como Windows, Macintosh, Android. Alright, let's get started. Vamos a empezar con the desktop and GUI. Tenemos el tema de hoy, Starting Mailbag Deluxe. Instructions, tenemos unas instrucciones aquí. Vamos a empezar, vamos a leer estos pasos. Así que vamos a empezar a escucharlo. Y de ahí te toca leerlo en voz alta. Recuerda que tienes todo el material didáctico aquí en la plataforma, también las pistas de audio. Así que si tú lo quieres escuchar en tu propio tiempo, por tu cuenta, está bien. Y luego te puedes regresar y lo hacemos juntos. Si quieres intentar los ejercicios, los puedes intentar. Stop and GUI. Exercise 5, page 23. Starting Mailbag Deluxe. Follow these instructions to start Mailbag Deluxe after installation. This process applies to all standard GUIs. 1. Find the shortcut to Mailbag Deluxe on your desktop. The icon is a folder with a star in the corner. 2. Right-click the icon to show the drop-down menu. 3. Select the option that says Open Mailbag. 4. The setup guide will open. Click Next. 5. Type your name and email address. Make sure the cursor appears in the correct box. 6. Click Finish. This step may take a few moments. 7. Click Run Mailbag. You are ready to use Mailbag Deluxe. Unit 10. Alright. Alright. Ahora vamos a hacer unas preguntas de calentamiento. Recuerda que tenemos que contestar las preguntas totalmente en inglés, con toda la información que estamos usando aquí, que estamos viendo en la pregunta. Get ready. Before you read the passage, talk about these questions. What features are commonly found on a computer desktop? What features are found on a computer desktop? Commonly found. Ok, vamos a escribir nuestra respuesta. Quiero que revises cómo uso lo de la pregunta para empezar mi respuesta. Así que no hay excusa de no sé dónde empezar. Empezamos con lo que se trata la pregunta. Quieren las features. Features. Features commonly found on a computer
desktop are... Te voy a mostrar que cancelé todo lo de la pregunta. Mira, utilizando el mismo verbo que me ponen ellos en la pregunta, que en este caso es el verbo to be, el are, y mi subject features. Features commonly found on a computer desktop are. Y ahora, en vez de usar el what, que es la palabra de información de pregunta de información, voy a poner literalmente la información. Recuerden, usamos mucho el what cuando ustedes en español usan el cuál o cuáles. En este caso, cuáles, porque es plural, are, features. Ok. What features are commonly found on a computer desktop? Podemos poner 1, 2, 3, 4. We have icons, cursors, we have folders, programs, shortcuts. Right? I'm thinking of my desktop. The desktop when you start the computer, right? When I start my computer desktop, I see icons, cursors, I see the folders, the programs, the shortcuts. Features commonly found on a computer desktop are icons, cursors, folders, programs, shortcuts. Question number 2. How do users typically start programs through a GUI? Graphic. What's GUI? Can somebody tell me what is GUI? Let's go look it up. Let's go to the internet. GUI. Graphic interface. Graphic-based operating system. Graphical user interface. You see? Graphical user interface. The user sees graphics. The interface, the system, is with graphics. The user only sees the graphics. The programmer. So how do users start the programs in a graphical user interface like this? Windows, Mac operating system. It's like Windows. Let's put our answer. Let's start with the users. The people that use the computers, right? Fíjate cómo voy a usar
la información de la pregunta para mi declaración, mi respuesta. La única que no voy a usar es la palabra de preguntas como what, where, why, en este caso, how. Users typically, o sea, no todos, la mayoría. Users typically start programs through a GUI, like through Windows. Now is the how. A lot of people answer how with the preposition by. By es para decir métodos de cómo se hace algo. Nos tocó la pregunta con un cómo. ¿Cómo le hacen para empezar algún programa? Para que arranque el programa. Start a program. We click. By clicking on an icon or menu, right? ¿Sí o no? How do users typically start programs through a GUI? Users start the programs through a GUI, graphical user interface, by clicking on an icon. Click, or a menu, using the mouse. You can use the keyboard too. Clicking on an icon on the desktop, or clicking on a menu on the desktop. Good. Okay, now let's go do the reading. Nos toca leer en voz alta la lectura. Vamos a empezar aquí. Starting Mailbag Deluxe, un programa que se llama Mailbag Deluxe. Follow these instructions to start Mailbag Deluxe after installation. This process applies to all standard GUIs, Android, macOS, Windows. Number 1, find the shortcut to Mailbag Deluxe on your desktop. The icon is a folder with a star in the corner. Okay? Number 2, right-click the icon to show the drop-down menu. You see the mouse, left click, right click. Drop down menu, se abre para abajo. Select the option that says Open Mailbag. The setup guide will open. Click Next. Number 5, type your name and email address. Make sure the cursor appears in the correct box. The cursor to type. Click Finish Setup. This may take a few moments. And click Run Mailbag. You are ready to use Mailbag Deluxe. 7 steps en las instrucciones, in the instructions. Now, I have some questions. Read the manual. Then, mark the following statements as true or false. Ok, en este ejercicio, tú me dices si es true or es false. Number 1. The instructions help
users install the program? ¿Verdadero o falso? True or false? Lo que leímos ayuda a instalar el programa. Install. False. Es para arrancar el programa, para empezarlo, iniciarlo, prenderlo. Ya lo tienes que tener instalado. So, si cambiamos esta palabra a run or start, se vuelve verdadero, true. So, esta es false. Number 2, open mailbag is an option from the drop-down menu. Yup, el menú que se va a abrir va a tener una opción, open mailbag, and we need to click. So that's true. Number 3, the cursor takes a few moments to appear in the correct box. No, it's instant. That's false. It takes a few moments to register your info. So let's correct this one. It says it takes a few moments to finish the setup. See, step number 6. This step may take a few moments. The cursor appears when you click. Takes a few moments to finish the setup. That's it. So, false, true, and false. Falso, verdadero y falso. Ok, recuerda que tenemos estos ejercicios están en el material didáctico, ¿correcto? Como estos ejercicios están en el material didáctico, tú puedes intentarlos por tu propia cuenta si te quieres retar. Y si eres principiante, los podemos hacer juntos, no te preocupes. Entonces vamos a empezar los ejercicios del vocabulario de hoy. Así que si tú los quieres intentar por tu propia cuenta, ve y saca la lista de vocabulario que tenemos en la clase de hoy. Y vamos a hacer el ejercicio 3 y 4. Así que puedes pausar este video e intentarlo tú mismo. Si eres principiante y lo quieres hacer junto conmigo, vamos a hacerlo juntos. O si te quieres retar, te regresas a ver las respuestas ya que termines, ¿ok? Entonces vamos a iniciar eso. La lista de vocabulario que tenemos en esta clase 10, Desktop Graphical User Interface, va a ser desktop, right? Primero. The desktop. The GUI, number 2. Good. You see it's right here. GUI. Now, number 3, you got desktop, right? Number 1. Number 2, GUI. Icon, number 3. Number 4, folder. Number 5,
right click. Miren lo que pasa cuando hago right click. Sale el drop down menu. Drop down menu. Next, number 7, select. Open. Oh, open number 8. Lo usamos mucho open para ir a abrir un programa. El cursor. The cursor. Next. And run. That's the vocabulary for today. Nuestra lista de vocabulario. Así que vamos directo al primer ejercicio. Es el momento que debes de pausar si lo quieres intentar tú solo. O si eres principiante, lo hacemos tú y yo juntos en inglés. Vocabulary. Number 3. Match the words and phrases 1 through 7 with the definitions A through G. Letter A. To reveal the contents of something in order to use or edit them. Ok, queremos revelar el contenido de lo que sea, de algo, para usarlo, el contenido, o editar el contenido, revelarlo, abrirlo. So I think that's number 3. Open. Letter A, open. Next, letter B. A list of options. List of options that appears when an item is clicked. A list of options. A menu. Appears when you click it. Drop down menu. Letter B, drop down menu. Let's go to letter C. A feature on a computer screen that indicates where input will appear. It's a feature. Te muestra dónde va a aparecer lo que pongamos. That's the cursor. Les voy a mostrar el cursor. Esta rayita amarilla aquí, antes de que aparezcan las letras, y que se recorre sola, donde va a aparecer lo que pongas. Esa rayita amarilla es el cursor. Y también se ve aquí la misma rayita, la controla el mouse. Así que donde yo la ponga, puedo bajar el cursor, miren, va a aparecer acá. Ese es el cursor. Es una feature on the computer screen, te indica dónde va a aparecer lo que pongas. Next, letter D. Concéntrense en la definition, porque esta definition es literal lo que pone el diccionario. Las sacamos del diccionario, estas definitions. Estudia las definitions todo lo que puedas para que agregues nuevo vocabulario a tu inglés y así pronto lograrás fluidez. Una persona americana solo usa 1000 a 1200 palabras todos los días y el siguiente día usa las mismas. Así que vamos a aprender otra. Letter D. To mark something for a particular operation. Una operación, particular operation, mark something
Ok. Entonces lo vamos a seleccionar. Correct? To mark something is select, and you select it for a particular operation, para hacer algo en particular. Alright, let's go to the next one. Letter E, a visual. Ahí está abajo, ¿la ven? A visual way, una manera visual of interacting with a computer screen. Ok, recuerden lo que hemos estado platicando, es visual. El usuario ve todo visual. El programador tiene que programar que salgan los visuales. ¿Quién interactúa con lo visual? El usuario. Y sí, todo es en la pantalla de la computadora, así que this is the graphical user interface, GUI. Letter F, a symbol that indicates a file or a program. ¿Cuáles son los símbolos de los archivos, los programas en cualquier GUI? Son los icons. Todos los icons. Y letter G, to bring up options using a particular mouse button. Solo hay dos botones en el mouse y que salgan las opciones. Click, click, right click, right click, right click, right click, right click, right click. Y si está en la laptop, pues obviamente es right click en el mouse ahí de la laptop. De este lado, right click. Right click. Good. Alright. Ya tenemos el ejercicio completo. Y con nuestras definitions del diccionario, straight from the dictionary. Estas se usan todos los días hablando de computadoras, así que si eres desarrollador de software, dale otra vuelta a este ejercicio de vocabulario. Ya te lo puse color coded, ya están las respuestas en color, con su propio color. Así que vamos al ejercicio 4, number 4. This exercise, choose the sentence that uses the underlined part correctly. Ya te lo sabes, tenemos dos oraciones, A y B. Solo una está usando nuestro vocabulario de hoy correctamente. Tú vas a escoger y me vas a decir cuál se está usando correctamente. Así que ahora es momento, ya vamos a empezar el ejercicio 4. Si lo quieres intentar por tu propia cuenta o si no tienes el curso completo, entra a la plataforma, ahí tienes el material completo con el PDF para que busques la sección 4, ejercicio 4. Y si te quieres retar, inténtalo, intenta el ejercicio 4, que se trata de la lista de vocabulario de hoy. Si eres principiante, pues lo hacemos juntos. Si eres avanzado, regrésate a este video, páusalo y revisa tus respuestas, que todo esté correcto. Okay, ready? Number 1. Choose the correct sentence. A. The user clicked on the cursor to start the web browser. B. Some people display pictures on their desktops.
Alright, al cursor no se le da clic. Ya vimos que es una rayita que indica dónde va a salir lo que ponemos. No se le da clic al cursor, mucho menos para empezar un programa. Se le da clic en el icon. Entonces, si quieren poner que la A esté correcta, pues muy fácil. Solo cambiamos aquí la palabra underline, the underline part. Le vamos a poner aquí icon y hasta tenemos ya algo correcto. The user clicked on the icon to start the web browser. That's right. So, the correct answer is letter B. Some people display pictures on their desktops. That's true. Number 2. When a user opens a program, the computer should shut down. Letter B, the folder contains the engineer's important documents. ¿Se apaga la computadora cuando abrimos un programa? No. Pero the folder contains documents? Yes. Letter B is correct. Excuse me. Number 3. Clicking on a menu option will often run a program. Use the icon to scroll down to the bottom of the page. Letter A. To scroll down to the bottom of the page. Use the arrows, the scroll, the mouse. So letter B is incorrect. Letter A is correct. Excellent. Vocabulary. Now, we're doing a listening exercise. Listen and read the manual. Tenemos una pregunta otra vez. ¿Recuerdan cómo hacemos la pregunta completa? How does a user bring up? Bring up, mira. Este es un verbo frase. ¿Cómo se abre? Como lo usamos como sustituto de abrirlo o que aparezca. The drop down menu. ¿Cómo le hace un user para abrir o que aparezca el drop down menu? Entonces vamos a usar ese verbo frase en nuestra respuesta. Oh, I don't like that color. Let's do like a yellow. To bring up the drop-down menu, a user must, ahí va una recomendación con el must. A user must, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué le recomiendas para que salga el drop-down menu? Vamos a escuchar. Ya tengo mi respuesta completa. Ya no más falta la información, el how, cómo. Ya usé toda la información de la pregunta para plantear, entablar mi respuesta. Solo así vas a poder entablar conversaciones. Y ahorita es fácil porque estamos en clase y tenemos el pizarrón y ahí se ve la pregunta. Podemos claramente utilizar las mismas palabras. Ahora no vamos a utilizar el how. Le vamos a poner literalmente las instrucciones que nos da el manual de hoy.
¿Listos para escuchar? Voy a tocar la pista y ustedes me siguen con los ojos, busquen la respuesta. The desktop and GUI. Exercise 5, page 23. Starting Mailbag Deluxe. Follow these instructions to start Mailbag Deluxe after installation. This process applies to all standard GUIs. 1. Find the shortcut to Mailbag Deluxe on your desktop. The icon is a folder with a star in the corner. 2. Right-click the icon to show the drop-down menu. 3. Select the option that says Open Mailbag. 4. The setup guide will open. Click Next. There's the answer. Number 2. Paso número 2. Ya no tenemos que seguir más, ya nos dieron la respuesta. Ok, vamos a entablar bien la respuesta. To bring up the drop-down menu, a user must... Literal, el paso 2. Right-click on the mouse. Right-click, right-click. Es la respuesta, pero como estamos en clase, no nomás vamos a decir right-click. Vamos a decirles para qué es el right-click. Entablar la respuesta para que hasta una persona que no escuchó la pregunta puede entender toda la información. Good. Ahora viene lo interesante, el listening. Listen to a conversation between a tech support representative and a customer. ¿Ok? Hay una persona muy técnica, así como tú, desarrollador de software, y le va a ayudar a un customer. Le va a dar pasos, instrucciones a un cliente que no es muy técnico, ¿verdad? Paso por paso. Y tenemos unas preguntas de análisis. Tú me vas a contestar estas preguntas según el audio. Así que voy a tocar el audio y tenemos, what is the main idea of the conversation? ¿Cuál es la idea principal? Así que escuchen, este es un ejercicio de escuchar. What is the cause of the man's problems? ¿Qué le causó el problema al hombre? 2 preguntitas de análisis. Ready? Listen. Exercises 6 and 7, page 23. Thanks for calling Mailbag Support. How can I help you? Hi, I just installed the new Mailbag Deluxe, but I can't open it. I'm sorry to hear you're having trouble. Do you see the icon on your desktop? Yes, it's there, but nothing happens when I click it. Did you right-click the icon? No. Should I try that? Yeah. Go ahead and right-click it instead. Let's see. Oh, I see. And now I click Open Mailbag. That's right. Unit 10, the desktop and GUI. Exercise. What is the main idea of the conversation? A defect? A program? The man cannot open? He can't open the mail. That's right. Number 2. What is the cause of the man's problem? The company installed the wrong version? The man did not click an icon correctly? The man forgot to save? The company gave the wrong instructions? No, the man did not click correctly. Le estaba dando click con el left y le tiene que dar click con el right. Left and right. Alright, easy, easy.
Ahora en la misma conversación del tech, vamos a atrapar estas palabras. Tenemos 2, 3 palabras en la número 1, 2 palabras en la 2, 2 palabras en la 3, number 4, 2, number 5, 2, and number 6, 3. Este ejercicio, aunque seas avanzado, deberías de intentarlo por tu cuenta para que atrapes las palabras con el oído. Pon el audio 1, 2 o 3, 4 veces y luego checas conmigo aquí en el video a ver si tienes las respuestas correctas, a ver si tu oído está atrapando las palabras correctas. Vamos a escuchar, ¿ready? Así que si ya lo escuchaste varias veces, ahora voy a poner las respuestas, ¿ok? Si no, pausa el video porque ya voy a poner las respuestas, te regresas ahorita y las checas. Exercises 6 and 7, page 23. Thanks for calling Mailbag Support. How can I help you? Hi. How. Ya está el how. How can I? How can I help you? Ya está el you. Y dice el cliente, Hi, I just installed the new Mailbag Deluxe, but I can't. I just installed the new Mailbag Deluxe, but I can't open it. I'm sorry to hear you're having trouble. But I can't open it. Ya ven, es el vocabulario que usamos siempre para los programas. O hasta pueden decir run it. Abrirlo o run. Iniciarlo, arrancarlo. Ahora vamos a escuchar the representative. Do you see the icon on your desktop? Yes, it's there, but nothing happens when I click it. Did you write... Do you see the icon? On, ya está el on. Your desktop. Yes, it's there. Dice el señor, ahí está el icon. Okay. Happens when I click it. Did you see the icon on your desktop? Yes, it's there, but nothing happens. Clásica de los usuarios. Nothing happens when I click it. Okay. Did you... A ver, le va a preguntar que si intentó algo. When I click it. Did you right-click the icon? Right click. De la mano a mano derecha, al lado derecho. Hacerle clic en el botón derecho. Right click. Noten cómo usan un hyphen. Un dash. No, dice. No. Should I try that? Que si intento eso. Quiere que le digan bien, paso por paso. Ok. Should I try that? Should I try that? Should I try that? Entonces en las 6 son 3 palabras. I try that. I try that. Try de intentarlo. Excellent. Ok, ahora quiero que pongas todas tus ideas juntas en escrito y se va a tratar de instrucciones. Ahora tú eres la persona técnica y me vas a ayudar con unas instrucciones. En el ejercicio 8 que tengo aquí se trata de hablar y tenemos el idioma útil para esta habilidad. Más verbos modales. I can't. De habilidad. No puedo. No soy capaz. Oh, I'm sorry to hear that.
Ok, usamos empatía, como si eres de atención al cliente, como la representativa técnica. Y para dar instrucciones, go ahead. Es como dale, síguele, haz esto. Ahí sigue tu instrucción aquí. Aquí nos disculpamos por el problema que está pasando con nuestra software. Y aquí es para el cliente usuario que nos dice que no puede hacer algo. Entonces quiero que tú hagas un guión acerca de un problema que alguien está teniendo con tu software. Vas a poner en el guión qué acciones esta persona ya intentó y qué acciones le recomiendas que tome. ¿Ok? Entonces necesitas 2 papeles. El primer papel se trata de un cliente con el problema y tú le vas a dar las recomendaciones. Aquí tenemos un ejemplo con el Mailbag Deluxe. En el ejercicio 9 pones todas tus ideas en escrito. Las soluciones a nuestros problemas comunes. Cuando le damos al usuario recomendaciones, instrucciones para intentar qué acción tomar, se llama troubleshooting. Así que tú vas a hacer una troubleshooting guide. Vamos a recomendarle acciones para descartar y resolver el problema. Entonces quiero que aquí pongas el problema que está haciendo el programa, cuándo, y luego vas a poner la solución. Así ya vas a tener el guión para que practiques tu actuación de la persona técnica y la persona sin conocimientos. Y quiero que lo hagas 2 veces. Aquí en el formato tiene 2 opciones, por favor. Recuerda utilizar el vocabulario que aprendimos el día de hoy en la lista de vocabulario cuando des las instrucciones en tu solución, en la solución de tu problema. Cuando guiamos o le damos instrucciones qué acción tomar al usuario cuando está batallando con un programa, se llama troubleshooting. Así que vas a armar tu propia estrategia de troubleshooting. Troubleshooting, está teniendo problemas. Troubleshooting. Alright guys, excelente clase. Nos vemos en la siguiente clase de este curso de desarrolladores de software. Fantástico trabajo guys. La siguiente clase 11.